Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días. Espero que se encuentren muy bien y listos para comenzar una nueva clase del área de educación religiosa. ¿Sí? Entonces, ¿estamos preparados? ¿Estamos listos para aprender un poquito más de esta importante área? ¿Sí? Bueno, voy a necesitar que traigas a tu mente la clase anterior. ¿La recuerdas? ¿Sí? ¿Te acuerdas que la clase anterior vimos acerca del proceso de la creación? Y una de las cosas que Dios creó, una de las obras de Dios más importantes fue la creación del hombre y de la mujer. Sin embargo, Adán y Eva lamentablemente desobedecieron, ¿no? Desobedecieron la orden que Dios les había dado de comer el árbol, comer del fruto del árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo, ¿no? Eva fue tentada por la serpiente, se lanzó un desafío contra Dios, como si Dios les estuviera privando de cosas malas, y bueno, al final Eva comió del fruto prohibido y fueron expulsados del jardín de Edén, ¿no? Acuérdate que la serpiente mencionó, dio a entender como si Dios fuera un mentiroso, y obviamente no fue así. Pero entonces, ¿qué sucedió cuando Adán y Eva fueron expulsados del paraíso, del jardín de Edén? ¿Qué habrá pasado? Bueno, Adán y Eva continuaron con su vida, tuvieron que trabajar mucho para poder mantenerse. Acuérdate que Dios cuando los expulsó les dijo que se iban a ganar el pan con el sudor de su frente. Entonces ellos tuvieron que aprender a trabajar la tierra, tuvieron que hacer sus casas, tuvieron que trabajar para poder alimentarse, vestirse, ¿sí? Entonces, Adán y Eva, luego que fueron expulsados del paraíso, ellos siguieron amando a la naturaleza y el mundo. ¿Por qué? Porque aprendieron que a través de esto, a través de la creación de Dios, ellos curaban sus debilidades, aliviaban sus dolencias y enfermedades. Ahí puedes observar en la imagen, ¿qué notas? Claro, son Adán y Eva, ¿sí? Están trabajando, ¿verdad? Entonces, la Biblia dice que ellos se dedicaron al trabajo arduo. Entonces sus manos se endurecieron, sus manos fueron cortadas y se encallecieron en el tiempo. Ojo, pero Adán y Eva seguían amando a Dios. Si bien es cierto, ellos pecaron, pero no se rebelaron definitivamente. Ellos tomaron conciencia de que habían actuado mal, siguieron amando la naturaleza y disfrutando de lo que Dios les había creado, pero ya no en el paraíso, ya no en el jardín de Edén. ¿Sí? Entonces vemos aquí la imagen, Adán y Eva trabajando mucho para poder sostenerse día a día, ¿no? Sin embargo, Adán y Eva tuvieron el privilegio y la bendición de Dios de convertirse en padres. ¿Sí? Tú puedes observar la imagen. Adán y Eva son padres. Y ahí nos vamos a centrar un poco y el día de hoy te voy a contar una historia de dos hijos de Adán y Eva, sus hijos llamados Caín y Abel. Adán y Eva fueron buenos padres. Sembraron en sus hijos y criaron a sus hijos en la comprensión, en la ternura, en la paciencia y el amor. Ellos consideraron a sus hijos como un regalo y como una bendición de Dios. Te recuerdo que ellos, aún habiendo pecado, no perdieron su vocación de padres piadosos y generosos. Y también enseñaron a sus hijos a amar y a respetar a Dios. Muy bien, y aquí empieza la historia de la que vamos a hablar hoy día. Acuérdate que te conté que Adán y Eva tuvieron dos hijos. Uno se llamaba Caín y otro se llamaba Abel. Vamos a centrarnos en Caín, ¿sí? Caín trabajó muy duro y pudo cosechar muchos vegetales, ¿sí? Caín se dedicaba a la cosecha. Entonces, a Caín aprendió a cosechar, a labrar la tierra,
Y desde niño pues se había sentido atraído por las flores, las plantas, los frutos del campo. Abel, su hermano, es el que puedes ver en la pantalla, ¿a qué crees que se dedicaba? Muy bien. Abel se entusiasmaba por los animalitos y él llegó a ser pastor de ovejas. Muy bien, entonces ahí hemos aprendido que Adán y Eva tuvieron sus hijos, se llamaban Caín y Abel, y eran, hasta lo que estamos viendo ahora, eran un poco distintos, ¿no? Muy bien. Pero ¿qué pasaba con estos dos hermanos? Eran diferentes en el sentido que Caín y Abel siempre hacían ofrendas hacia Dios, ¿sí? Como Adán y Eva les habían inculcado el respeto y el amor de Dios, ellos les hacían ofrendas a Dios y las ofrendas son regalos, ¿no? En esa época el hombre hacía al Creador. Sin embargo, ¿qué pasaba? Caín siempre daba lo peor de sus cosechas, daba sus peores frutos. Se quejaba de su suerte, era de mal genio y era rebelde. Esas eran las características de Caín. Y obviamente Dios lo sabía, ¿no? ¿Qué pasaba con su hermano? ¿Qué pasaba con Abel? Bueno, Abel era alegre, bondadoso, sencillo. Ofrecía a Dios las mejores crías de su rebaño sin titubear. Él siempre daba lo mejor. ¿Y qué sucedía? A Dios le complacían mucho las ofrendas de Abel. ¿Por qué? Porque veía pues que Abel daba lo mejor de sí y era puro de corazón. En cambio, por las ofrendas de Caín, Dios no sentía agrado y había perdido la comunicación con Caín, pero sí se comunicaba con Abel. Entonces, en esa época, donde no había la Biblia, donde no habían profetas, Dios se podía comunicar directamente con los seres humanos. Entonces, ¿qué sucedió? Que Caín se dio cuenta, eh, se llenó de angustia, se llenó de envidia, de odio y de ira hacia su hermano Abel. ¿Qué puedes observar en la imagen? Sí, mira, Abel está muerto, ¿verdad? ¿Qué sucedió? Bueno, un día Caín, viendo que sus ofrendas no eran del agrado de Dios y sí las de su hermano, se enojó muchísimo, se llenó de ira. Su rostro se descompuso, la ira le quitó por un momento la razón y le dijo a Abel que lo acompañase al campo. Estando ahí en el campo, Caín se abalanzó sobre su hermano y sin compasión acabó con su vida. Qué lamentable, ¿verdad? Y ahí tú puedes ver en la imagen, pues, ¿no? Que lamentablemente Caín mató a Abel, ¿no? ¿Y qué pasó? Bueno, Caín se fue huyendo por la maleza y sin embargo Dios, que ya lo había visto todo, se le atravesó en el camino y le preguntó a Caín por su hermano. Sí, Dios se llega a comunicar con Caín, pues si le pregunta, ¿no? ¿Qué ha pasado con Abel? Sin embargo, Caín responde con una manera altanera, no lo sé, ¿soy acaso el guardián de mi hermano? Acuérdense que Dios ya lo había visto todo, ¿no? Entonces, debido a esto, Dios lo castigó y le dijo, la sangre de tu hermano que has derramado en la tierra, pide a gritos que yo haga justicia. Y Dios lo castigó, le dijo, andarás vagando por el mundo sin poder descansar jamás sobre la tierra árida e infértil. Toda su vida, Caín cargó con esta culpa de haber matado a su hermano Abel, que era del agrado de Dios. ¿Alguna vez te han contado esta historia, la historia de Caín y Abel? Bueno, si no te la han contado, es muy interesante. Esta historia se encuentra en el libro de Génesis. Y bueno, es un relato muy importante que nos sirve conocerlo para poder analizar nuestro actuar ahora.
¿sí? Es una historia que Dios quiere que sepamos, que aprendamos para saber obrar bien y darnos cuenta que nuestros sentimientos negativos pueden llegar a hacer mucho daño, ¿ya? Muy bien, bueno, esta es una historia lamentable, sin embargo, a pesar de esta situación, nuestros primeros padres, Adán y Eva, fueron bendecidos nuevamente por Dios con el nacimiento de muchos hijos y muchas hijas. O sea, después de Caín y Abel, Adán y Eva tuvieron muchos más hijos. ¿Por qué? Porque Adán vivió 930 años. ¿Sí? Muy bien. Entonces, hoy día vamos a recordar, ¿no?, uno de los mandamientos, que es no matarás. Y vamos a tener en cuenta que la vida humana es sagrada. Claro, la vida es un regalo de Dios. Eso nunca te olvides. Y Él quiere que la vivas de la mejor forma. Es Dios quien es el único dueño de tu vida. Entonces, en la Biblia vamos a hacer nuestras las palabras de Job 12:10, donde dice que el Señor tiene en su mano el alma de todo ser viviente. ¿Sí? Entonces aquí aprendemos dos cosas. Aprendemos dos cosas, ¿verdad? Entonces aprendemos que los sentimientos negativos como la envidia, el rencor, la ira, el odio, nos van a llevar siempre a lo malo, ¿no? A cosas negativas, como Caín se dejó llevar por el rencor, por la ira, ¿no es cierto? Entonces, de repente a ti te ha pasado alguna vez que cuando has estado con cólera, cuando has estado enojado, has dicho cosas que después te has arrepentido. Entonces estás teniendo sentimientos como el de Caín. Y por otro lado, hemos aprendido pues que la vida de nosotros depende básicamente de Dios. Y en cualquier proyecto que tú tengas, cualquier proyecto que tú quieras realizar, tienes que pedirle a Él siempre para que cuide de ti, ¿verdad? Muy bien, entonces espero que te haya gustado esta historia. La vamos a repasar también en nuestra clase Zoom, ¿ya? Bueno, lo que vas a hacer ahora, lo que vamos a poner en práctica es, vamos a poner en tu cuaderno de religión, vas a poner la fecha y el título de la clase. Es la familia de Adán y Eva, ese es el título. En un gráfico o esquema pequeño vas a hacer un resumen, ¿ya? Y vas a colorear ese gráfico. Acuérdate que tu resumen tiene que estar las palabras claves, nada más, ¿ya? Porque ese resumen te va a ayudar a estudiar a ti, te va a ayudar a repasar. Entonces, mientras más bonito y vistoso esté tu resumen, va a ser mejor para ti mismo, porque ese va a ser tu orden y cuando tú necesites repasar algo, va a ser más fácil que todo lo demás te puedas acordar, ¿ya? Vas a realizar un dibujo del tema. De todo lo que te he contado, tú vas a realizar un dibujo libre, ¿ya? Y vas a poner como encabezado lo que representa para ti. Y estoy dejando también una ficha pequeñita con preguntas para que tú puedas responder, ya con preguntas acerca de este tema, ¿ya? Entonces también lo resuelves y lo envías a mi correo, y lo envías al correo que corresponde, las fotos pues, del trabajo que has realizado. ¿Ya? Que tengas un bonito fin de semana. Nos estamos viendo en clases Zoom el próximo viernes. Cuídense mucho, nos estamos viendo.